buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en la señal de Canal 4. Vamos a dialogar esta noche con nuestra invitada y nuestros invitados acerca de tres temas importantes, sin duda. Una reflexión sobre el cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro, que justo ha emitido el estado que guarda el estado de Jalisco en estos 4 años de gobierno. Vamos también a poner sobre ese escritorio el diálogo en torno a la reforma del Instituto Nacional Electoral y todo lo que está sucediendo en torno a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo lo último que ha sucedido, ¿no? Esta disminución en el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. Y por último, algo que nos hace sonreír, yo creo, a más de uno o a más de una, que son las vacaciones dignas. México no era un país, o sigue siendo, hasta porque no ha entrado en vigor esta ley, pero sigue siendo un país donde las vacaciones son escasas. Así que le doy la más cordial bienvenida a Guillermo Velasco. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buena noche. Muy buena noche, un placer saludarlos a todos en esta noche, aquí como cada lunes con temas muy interesantes. Iván Arrazola. Hola Trini, Lucy, Augusto, Guillermo, un placer estar con ustedes. Lucía Almaraz. Muy buenas noches, pues un placer compartir este espacio y agradecer a quienes nos ven. Augusto Chacón. Trini, ¿qué tal? Buenas noches compañeros, compañera de la mesa. Qué privilegio estar con ustedes. Pues comenzó el gobernador del estado rindiendo su cuarto informe y dijo: cada vez nos cuesta más escuchar, agradeciendo que se encontraba reunido con legisladores y legisladoras haciendo un ejercicio de comunicación. Dijo entender que las diferencias son naturales, pero que la capacidad para establecer el diálogo es lo que pone a prueba a una sociedad democrática. Parte de las palabras con la que inició esta conversación con los legisladores y que fue transmitida en sus redes sociales para que la población pudiera estar al tanto de qué fue lo que comentó. ¿Tú cómo lo viste, Iván Arrazola? Pues mira, me parece que este ejercicio de rendición de cuentas, este ejercicio republicano de que el Ejecutivo acuda ante el Legislativo y rinda su informe de gobiernos, es una tradición que me parece se tendría que recuperar a nivel federal, ¿no? Que desde hace mucho tiempo el presidente no acude al Congreso de la Unión a brindar este informe. Ahora bien, analizando lo que pasó con el cuarto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro, estas palabras que mencionas, si bien parecieran que precisamente a esto abonan, al diálogo, a poder escuchar, me parece que lo que vimos a lo largo del cuarto informe fue nuevamente una confrontación, fue nuevamente un tropiezo. 5 veces fue interrumpido el gobernador, ocurrieron varias cosas, entre ellas el rector de la Universidad de Guadalajara se levantó, se fue antes de tiempo, hubo cuestionamientos acerca de por qué no había otorgado los recursos para este Museo de Ciencias Ambientales que está construyendo la UDG. Si bien se puede reconocer en el discurso del gobernador que hay avances y hay avances importantes, este tema de la construcción de la línea 4, el tema también de los recursos hidráulicos que son avances importantes, pues también hay otros aspectos en los cuales evidentemente se tiene que reconocer que no todo va bien en el Estado y pareciera que a los gobernantes hoy en día les cuesta mucho trabajo aceptar sus errores, aceptar sus fracasos. Parece que cuando les dicen es que no vas bien en este tema es como una ofensa, no es que estás en contra de mi proyecto, es que estás en contra de mi administración. Ya la semana había en realidad estado bastante tensa con estos señalamientos por parte del gobernador sobre unos medios de comunicación acerca de su estrategia de seguridad y me parece que lo del domingo fue una consecuencia de toda esta tensión que de alguna forma ya se arrastraba y que fue un ejercicio, me parece, incómodo, ¿no? En que si bien se pueden rescatar cosas importantes, también me parece que no fue un ejercicio del todo republicano. Comentarios muy sarcásticos del gobernador acerca de algunos posicionamientos, en especial del PRD. Entonces, estos ejercicios se tienen que seguir haciendo, pero no me parece que en estas condiciones de faltas de respeto, de ironías que no le hacen bien a nadie. No lo tenemos que confundir con un derecho a la libertad de expresión y que cada quien, al contrario, o sea, pareciera que tenemos la oportunidad de palpar y ver en realidad cuál es la situación que prevalece en el estado de Jalisco, Guillermo. Bueno, es que a ver, la democracia presupone diálogo, presupone confrontación.
qué bueno que sea respetuosa, o tendría que ser respetuosa, pero coincido con lo que se ha expuesto aquí. Me parece que en realidad esto más que rendición de cuentas, pero no lo digo también descargo de Alfaro, venimos arrastrando una cultura en donde el informe es como el día del presidente. Y así pasaba con los presidentes de México. Venía este día, pensemos en los informes en su día de Echeverría, de José López Portillo, confeti, besamanos, y era una perorata interminable de logros, que no es lo mismo. A ver, es lógico. En política, el político busca el encuadre, busca maximizar las cosas buenas, que las hay en Jalisco sin duda alguna, y busca minimizar los retrasos, las cosas no cumplidas. Esto es natural. Entonces habrá que diferenciar. Yo creo que en términos políticos es positivo que el gobernador haya estado en el Congreso, es positivo que ahí los grupos políticos hayan externado su punto de vista crítico, es natural, así es la democracia, pero me parece que si pensamos que esto es un ejercicio de rendición de cuentas, de diálogo y demás, nos quedaríamos muy cortos. Ojalá hubiera diálogo y discusión con los académicos, con los especialistas, ver en qué no hemos avanzado, en qué sí hemos avanzado, sin estridencia, sin confrontación de alguna manera que limite el diálogo, porque en fin, yo lo que veo más allá del acto del día de ayer, que me parece que efectivamente fue un rifirrafe, por así decirlo, de cuestionamiento, también de apoyos al gobernador, así es la política, pero yo diría, a ver, estamos en un escenario de luces y sombras. ¿Qué es destacable en Jalisco positivamente? Inversiones, sin duda alguna, tanto nacionales como extranjeras. Hay empleo, en muchos aspectos mal pagado, pero Jalisco ha crecido en empleo. Hay infraestructura destacable, creo que un manejo razonablemente positivo de la deuda, pero hay también grandes sombras. Y la sombra más importante es la inseguridad. Y eso lo tenemos que decir con todas sus letras, no es solamente un tema de percepción, sobre todo en materia de desaparecidos, pues hay un gran pendiente. Entonces me parece, también en ese sentido coincidiría con el gobernador, no se tendrían que politizar estos temas, pero tampoco se tendría que fustigar la crítica que realmente también contribuye a construir. Entonces eso ayuda, o tendría que ayudar a que los gobernantes vieran, oye, en este punto no se ha avanzado. Simplemente hay que decir, 93% de los asuntos que suceden no son denunciados. Entonces, efectivamente, esto es jugar con las cifras. Yo a veces he dicho, y lo digo respetuosamente, los políticos nos mienten con la verdad, porque efectivamente hay datos que da a conocer el gobernador que son datos reales. Pero ¿cómo dirías? Del 7% de todos los delitos, el 2% sí se resuelve, ¿no? Pues ¿cuánto es del 100% del total, no? Entonces, a ver, desde luego tenemos avances. A ver, hay delitos en donde efectivamente sí se ha reducido la actividad. Pero yo diría, no nos tendríamos que quedar, que a mí no me gusta. A ver, me considero un jalisciense por adopción y desde luego quiero entrañablemente a este estado. Pero más que decir estamos por encima de la media, me gustaría escuchar un gobernador que al paso del tiempo por resultados dijera, somos de los mejores en esto. Porque claro, es como el niño que va a la escuela y dice, ¿sabes qué? El 80% reprobamos. Pues sí, pero eso no te exime de que el resultado no es del todo satisfactorio. Entonces a mí me parece que tendríamos que ir en una ruta de señalar, de construir, de avanzar. Es cierto que no tendríamos que politizar con un tema tan delicado. Así que yo digo, en suma, luces y sombras, avances importantes en Jalisco, y lo de ayer es un acto de naturaleza política. Yo lo veo más como un acto de propaganda política, relevante, importante, válido desde el punto de vista político. Yo desearía que al paso de los días no quedara en la estridencia de ayer, sino que nos metiéramos a revisar la letra pequeña del tema para dialogar, para construir, y creo que esto sería sano y posible. Y dicho sea de paso, es lo propio de la democracia, ¿eh? En la democracia hay discrepancia, hay diálogo, o tendría que haber. Y tú lo dijiste, no, bueno, es cuestión de democracia, pero también es legal, o sea, no está dentro, no constituido dentro de lo que tiene que hacer un mandatario. El tema es, hace un momento hablabas también de qué dirían los expertos, ¿no?, sobre las cifras reveladas, etcétera. Pero antes de ir a la glosa, que creo que es un tema muy importante de un informe de actividades, no quiero dejar de preguntarles cómo vieron desde su punto de vista este cuarto informe, Lucía Almaraz. Sí, bueno, coincido con lo que se ha dicho en esta mesa. Seríamos muy ingenuos si pensáramos que esto es realmente un ejercicio de rendición de cuentas, no llega ni al tema de transparencia. Yo lo diría desde ese punto de vista. Es un informe, tanto el de seguridad como el que se dio el día de ayer en el legislativo,
Pues más desde acá lo veo como una rendición, como un informarme a mí mismo y a quienes me aman y a quienes me quieren, ¿no? Lo que sí debo de celebrar es que Enrique Alfaro ha hecho dos vertientes de informe, uno que es en materia de seguridad y el otro que es el del resto de las materias. Quiere decir que hay un interés particular en materia de seguridad, ¿no? Pero, por supuesto, falta mucha tolerancia, ¿no? De allá para acá y de aquí para allá. Eso impide que tengamos un diálogo abierto y que además no se permite un tema de cuestionamiento cuando se hacen este tipo de informes en donde nada más están determinadas cúpulas, en donde están determinados personajes, pues el resto de la ciudadanía nos sentimos totalmente alejados y fuera de ese ejercicio que pudo haber sido, pues que nos alimentara, ¿no? Que nos dijera justo en qué vamos bien, en qué vamos mal. Coincido en que no todo es malo, es decir, no todo es blanco, no todo es negro, tiene sus matices, pero sí lo que tenemos que decir es que hay temas sumamente importantes en Jalisco y que cuando estos temas se minimizan, incluso se llega a un tema de disminuirlos, es decir, no tomarlos en serio, me parece que los que más perdemos somos la ciudadanía, porque en materia particularmente de seguridad, pues quienes la padecemos y la sufrimos somos los de acá, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, en el tema que mencionaba Gabriel sobre el tema de reducción, perdón, Guillermo, discúlpame, en el tema de la reducción de los delitos, falta un enfoque mucho más integral, ¿no? Por ejemplo, decir, miren, hay esta reducción de delitos, pero es por estos factores, ¿no? Un tema de cifra negra, de falta de confianza en las instituciones por ir a denunciar, no existen hoy incentivos para presentar denuncias, este es el principal insumo a nivel estadístico, las carpetas de investigación, y entonces lo que tenemos que voltear a ver es la cifra negra, qué está sucediendo, ¿no? Y con ello incentivar que se presenten las denuncias. Pero políticamente eso no le da, no abona, ¿no? Sí. No, y eso es en él y en quien gobierna en general, no lo van a reconocer abiertamente. Pero entonces tampoco confundo los datos, ¿no? Entonces tampoco digo, mira, frente a esta falta de denuncia, tenemos una reducción de delitos. Más bien, reconocemos que hay una problemática severa, que hay delitos que hoy nos duelen mucho, personas desaparecidas, feminicidios, homicidios dolosos, que eso no se ha podido contener. Y me parece en esta línea en donde hablamos de la media nacional, coincido, no tendríamos que decir, hoy mira cómo estoy por debajo de la media nacional, más bien tendríamos que voltear a ver qué buenas prácticas están haciendo otros estados, ¿no? Que no están en esa posición y que poco a poco vayamos, por lo menos en materia de seguridad, al rumbo que necesitamos en Jalisco. Caminando hacia allá, Augusto. Yo creo que lo que vimos ayer en el informe es, sí, ya lo decía Iván, un poco consecuencia de lo que estudió en la semana, pero sobre todo es un síntoma de la escasez de diálogo. Y no es que entre nosotros no dialoguemos ni no nos expongamos, es justamente que el Poder Ejecutivo le ha costado más trabajo abrir las puertas del Congreso, no solo para la ceremonia anual, sino ver que las distintas fracciones interactúen con él. Ha sido, me parece, poca la interacción y a la hora que lo tienen enfrente, pues es el momento de aprovechar y decir lo que tienen que decir. Lo que vimos ayer fue un síntoma, pero no solo del diálogo político entre políticos. Creo que también lo que está haciendo falta es que el Poder Ejecutivo se haga cargo de las otras realidades. Yo coincido con Guillermo, lo voy a proponer el año que entra para que él rinda el informe. Lo que nos acaba de decir es correcto y a partir de lo que nos dijo, del análisis de lo hecho y no hecho, bien podríamos discutir todas las fracciones, si nos consideramos fracciones, al respecto. Creo que este gobierno ha hecho buenas cosas, pero justamente el cancelar el diálogo, el desestimar a los opositores, ha puesto eso por encima a que se vean las cosas que sí han sucedido. Creo que aún es tiempo de que el gobernador corrigiera. El diseño institucional que tenemos es justamente por lo que decía Guillermo. Si de veras los gobernantes, los gobernadores en este caso, fueran los únicos que necesitamos para decirnos cómo están las cosas, pues no se hubieran inventado ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Justamente se crearon porque se necesita la visión de las tres partes para que ninguna de las tres pase por encima de las demás. ¿Por qué es importante la postura del gobernador? Porque tiene mando de fuerza pública la Secretaría de Seguridad del Estado. Porque a pesar de lo que diga la ley, él manda sobre la Fiscalía del Estado, es decir, también él es el encargado de procurar justicia, directa o indirectamente. Tiene en sus manos el presupuesto que le otorgan los jaliscienses, las jaliscienses para hacer las cosas. Por eso se vuelve el centro de atención. Y cuando ese centro de atención, con todo esto que tiene al alcance, para procurar justicia, para
tratar de llevar la igualdad no escucha y no se hace cargo de las otras realidades, y la más ominosa y en la que todos podemos concordar es la de inseguridad. Yo no digo que desestime sus cifras, pero sus cifras son apenas el puerto de entrada para conocer la percepción de cómo vivimos a nivel de la calle. Y esa parte parece que no pasa la barrera. Sí cabe decir... Que son estos datos y no hay más. Sí cabe decir ahí, perdóname que te interrumpa, ¿no? Hay otros datos. Tú te encargas y tú estás al frente de un observatorio, mides lo que hacen los gobernantes. Sería más sencillo acercarse de la academia, de los expertos, de los observadores, para decir dónde está el punto de quiebre para poder hacer un clic, hacer un enlace que empiece a armar fortalezas, Augusto. Nos sucede con todos los gobernantes locales y federales, que se proponen para gobernar a partir de que conocen la receta para resolver los problemas, los que sean, particularmente los de seguridad. Una vez que llegan, ya el diagnóstico que tenían de candidatos no sirve, no vale, y de pronto empiezan a actuar como si tuvieran la culpa. Yo creo que en muchos casos lo que estamos viendo ahora en seguridad nos ha tomado más o menos 25 años para llegar a este punto. Es decir, cada uno de los gobernadores que hemos tenido de una forma u otra ha abonado, pero también la sociedad. Y entonces el responsable de proveer seguridad, porque es lo primero que protestan, y es la primera obligación que es la tienen, demanda número uno por parte de los ciudadanos. De pronto actúa como si fuera su entera culpa, y no es su culpa, pero sí es su responsabilidad. Y como responsable, para resolver algo tendría que tomar en cuenta los distintos puntos de vista, que habrá puntos de vista interesados, que tengan otra agenda. Eso siempre va a suceder en el juego político. Que habrá gente que sepa y que sin cobrar de por medio puede dar magníficas ideas para resolver esto, sí. Y no sucede. Creo, insisto, que lo que vimos ayer es la carencia de diálogo que se manifiesta explosivamente en un día, en un rato, que el gobernador se pone al alcance de fuerzas que normalmente no lo tienen a la mano. Fíjate que incluso más allá de los datos o de los otros datos, es un tema también de sensibilidad humana y política. Porque mira, el gobernador con esos datos, incluso con las insuficiencias, en la conexión, por ejemplo, con las familias que tienen a personas desaparecidas. Otro tipo de narrativa, no digo que resuelve en automático, hay mucho por avanzar, pero también es un tema de apertura al diálogo, vuelvo a este tema. Pero, Guillermo, sucedió al inicio de esta administración. Sí, al inicio sucedió, así es. Yo siento que ha tenido sus altas y bajas este tema. Entonces yo creo que es un tema de incrementar sensibilidad. Y luego también terceras voces hablando bien del gobierno. Si lo piensas hasta en términos estratégicos, no tendría por qué el gobernador, para bien o para mal, tomar todas las, vamos a decir, todas las críticas o señalamientos, pero también en la medida que tú aperturas el diálogo, habrá terceras voces que van a señalar algunas cosas muy positivas, otros insuficiencias, pero todo eso va abonando incluso con sentido estratégico hasta en favor del gobierno. Yo creo que es un tema de abrir el juego, ¿eh? Así es. Pero ¿sabes qué, Guillermo? Juego. Eso también tiene que ver con que ha centralizado los temas. Es decir, hoy no escuchamos al fiscal así abiertamente salir y hablar del tema de procuración de justicia. Tenemos totalmente ausente a un secretario de Seguridad Pública, en la que no lo vemos constantemente o sistemáticamente hablando de seguridad. Al menos que suceda alguna situación y tengan que menos, pero de otra forma, o sea, no. Y entonces él ha asumido temas que incluso me parece, estoy con Augusto, que es responsable, pero que no es directamente responsable, sino que para eso tiene un gabinete de seguridad. Y luego, en esta parte de sensibilidad, ¿no? Luego vemos la numeralia, ¿no? Y la numeralia no nos dice nada a la ciudadanía, ¿no? Yo insisto, cuando sale él y dice que tienen 70 reuniones que llevaron a cabo durante el año, y entonces a mí me parece que ese dato, más que abonarle, le perjudica. Porque entonces, frente a los eventos de inseguridad de alto impacto que hemos vivido recientemente en zona metropolitana, decimos, pues esas reuniones no han servido de nada, ¿no? Entonces, ¿para qué se reúnen? ¿Dónde está la coordinación de la que nos habla? Cuando nos dice que se ha incrementado el presupuesto en materia de seguridad y vemos cuáles son las instituciones que está diciendo que se les incrementó, pues no son de seguridad, son de procuración de justicia o sistema penitenciario. Iván, para irnos a pausa. Pero además es una cuestión de narrativa. El gobernador habla de ya las transformaciones ya se dieron, daba una entrevista a la Universal donde decía ya
la refundación de Jalisco va en un 80%. Bueno, a ver, seamos claros. ¿Qué significa ese 80%? ¿Cómo se puede, ¿Dónde cómo está se lo puede tangible, medir? ¿Dónde no? está lo tangible? Entonces, y bueno, y si vamos avanzando, los que se ponen a nosotros son nuestros enemigos. Entonces, esta narrativa también de ver todo en blanco y negro no me parece que sea abono, ¿no? En breve, diálogo. ¿esperan algo de la glosa ciudadana, de ese intercambio de ideas posterior a este informe? ¿Augusto? No. Yo tampoco. Me gustaría que así fuera, porque eso abona al diálogo democrático, a la no crispación, a la madurez política, pero soy un poco escéptico de que tenga lugar eso. Bueno, además ya te destaparon aquí en la mesa esta noche, dijo Augusto que a lo mejor tú sí podrías rendir un informe. Digo, ya nos platicarás de tus ya planes. hay una propuesta Ya ya hay en la una mesa, propuesta ¿eh? específica. En la mesa. Oye, pero podríamos hablar, a ver, la verdad es que es un ejercicio y además en ese sentido yo creo que hay que dejarlo claro. Todos tenemos una preocupación, cada quien en su cancha, por este Estado, por Claro. lo que pasa. Y poner sobre la mesa crítica abona la democracia. Es lo que yo creo que los políticos, no solamente Alfaro, la clase política tiene que entender que discrepar no es romper. Y además este ejercicio que propone Augusto ya se llevó a cabo en otras administraciones, ¿eh? Es decir, tampoco es algo y fue positivo, nuevo y fue muy positivo, positivo, muy exacto. positivo. Y podría replicarse de manera muy sencilla y muy simple. Hacemos una pausa y cuando regresemos una reforma al INE. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso para platicar sobre esta reforma del INE, pero sobre todo lo que ha pasado después de que se presentan varias posturas en el ámbito público, político, y sobre todo cuando empieza a haber una movilización para el próximo domingo 13 de noviembre a favor de no tocar al INE, en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y parece que ahí ya comienza entonces a sumarse la sociedad. No sé si tú lo alcanzas a ver de esa forma, Iván. Podríamos el próximo 13 de noviembre detectar qué tanto la población está sensibilizada respecto a lo que se pudiera reformar del Instituto Nacional Electoral. Pues hay una buena parte de la sociedad, me parece, que busca proteger al INE. No sé en realidad cuánto de ese apoyo se pueda traducir en apoyo en las calles, en esta marcha que seguramente por anticipado el presidente va a denostar, va a decir esto. Bueno, ya lo hizo, dijo, ¿no? ya Ya lo lo era. dijo, Sí, se le ya fue dijo sin piedad alguna. que iban los Hipócritas, racistas, clasistas. Sí. No, el rosario de Se fue con Todo lo descalificaciones. terminado en ITA, no, yo creo que Sí. no. Todo lo terminado con en ITA. todo. Con todo. Pero que además se da en un ambiente particularmente difícil. Esta encuesta de la semana pasada que realiza el INE, donde, bueno, se muestran resultados, y no diría que preocupantes. Una buena parte de la población apoya la reforma electoral. Me parece que también en ese sentido, a ver, hay cuestiones como, por ejemplo, si a la gente le preguntan, ¿quieres que disminuya el financiamiento al INE? Pues que sí. todo lo que le suene a recortes públicos va a decir que sí, pero bueno, ya cuando entramos al detalle, pues evidentemente esto no suena Va ni más está allá nada de bien, esa ¿no? pregunta, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, lo que va a pasar el próximo año con los recortes que se le están proponiendo al INE, donde Presupuestalmente verdaderamente, hablando. pues es más de 4,000 millones de pesos, ¿no? Se le quieren recortar el próximo año al INE. Evidentemente aquí de lo que estamos hablando es de que el gobierno va por todas las canicas, y esta encuesta pues lo que hace es enturbiar, ¿no? De alguna forma al presidente López Obrador, le da elementos para decir, bueno, no es cierto esto, que el INE goza de todo el apoyo popular, ¿no? Hasta su propia encuesta lo dice. Además, pues bueno, en defensa, digamos, de este ejercicio, el número de personas que participó, pues fue un número chico. 400 personas, ¿verdad? Y fue vía telefónica. Vía es decir, telefónica, la metodología el mes de también ahí septiembre. está. Y preguntas muy mal hechas. Sí, Es una muy mal trampa esa elaboradas. encuesta. Porque, Así a ver, es. a final de cuentas... Pero se la hace el propio INE. Por eso, Pero, pues, se da un pero te voy a decir balazo una en el cosa. pie, ¿no? Pero vamos a suponer, es que esto es muy engañoso, porque estamos en el terreno de la narrativa. Si el presidente le ha atizado todo el tiempo a los neoliberales, a los fifís, a los consejeros que ganan un dineral y demás, es evidente, suponiendo que esté bien hecha esa encuesta, que los resultados son como bien los apunta Iván. Es decir, ¿quién no va a querer que no haya salarios abultados, mucha lana para el INE? A ver, el resultado es predecible, lo haga el INE o lo haga el gobierno.
Pero me parece lo que hay que ver es que el presidente justamente gana en la polarización. Él gana en la narrativa, porque al final de la historia hay que ver la intencionalidad que hay detrás de esta reforma política. Primero, no es el tiempo para impulsar una reforma política de esta naturaleza. En segundo lugar, las reformas las han impulsado las minorías para robustecer procesos democráticos y espacios de libertad. En este caso, la intencionalidad es realmente el garantizar un régimen hegemónico. Eso es lo que está en juego. Entonces, el presidente sabe, y aquí ya yendo más allá de la narrativa al tema político, aquí el PRI va a tener un papel relevante. ¿Qué va a pasar con el primor? Con ese acuerdo PRI-Morena para sacar adelante este tema. Además están jugando tramposamente. Ya el coordinador de los diputados de Morena dice que el tema va hasta diciembre. Yo tengo la sensación que inmediatamente después de lo del presupuesto van a aventar con todo este tema y todo va a depender de los acuerdos políticos, insisto, que se logren sobre todo con el PRI. Pero el presidente en la batalla de la narrativa gana porque él efectivamente lo que está diciendo, no necesitamos al INE. Las elecciones prácticamente las puede garantizar o las puede organizar el pueblo. Y además, ojo, es muy tramposo el planteamiento porque dice, vamos a quitar los plurinominales. En realidad son listas que van a dictaminar los partidos políticos, con lo cual lo que se incrementa es el poder particularmente de Morena en este tema. Así que me parece que es de alto riesgo. Ahora, yo diría, pase o no la reforma, la verdad es que yo lo publicaba hace algunos días, la democracia está en un severo riesgo, incluso aun cuando no pasaba la reforma. ¿Por qué? Lo apuntabas también. Se le va a quitar dinero al INE, por lo tanto, efectivamente hay una complejidad para que organice la elección, hay una violencia desatada, la posible participación del narcotráfico en las campañas. Entonces, la verdad, no es muy halagüeño el escenario. 4 consejeros nuevos. 4 consejeros nuevos, así que me parece que es importante o delicado lo que está pasando ahora. Preguntaba Trini, la marcha del día 13. ¿Sabes para qué creo que sirve más que otra cosa? Pero no es cosa menor. Va a aglutinar a la oposición, tanto en partidos políticos como en organizaciones de la sociedad. Es decir, en la narrativa contraria, creo que la gente se engalla porque no todo el mundo comprende en su totalidad qué está en juego. Sí, claro. La gente sale casi con un cliché a decir, defendamos al INE, el INE no se toca. Tendríamos que profundizar más en lo que implica justamente el tocar una institución que ha sido garante de la democracia, con cosas perfectibles sin duda alguna. Pero a ver, es una envidia para el mundo este instituto, en su certeza, credibilidad. A ver, ni Estados Unidos tiene la credencial con fotografía que tenemos aquí. Hay un padrón confiable. Que además es gratuita. Resultados en la misma noche. Es la elección o el instituto que calificó la elección donde ganó López Obrador. Así que me parece que no hay ninguna intención de mejorar y hay cosas que vale la pena mantener. Dices, no es el tiempo para hacer una reforma. La 4 te diría, es el tiempo justo para hacer. Sí, y es más, tiene que salir rápido. Les urge. Urge esa reforma a la 4T. Sí, por supuesto. Lo que quiere es regresarnos en el tiempo. Antes las elecciones, y la mayoría de los jóvenes no se van a acordar, las organizaba la Secretaría de Gobernación. Y curiosamente, y 70 años de PRI, siempre ganaba el mismo. Fue un gran triunfo de las ciudadanas, de los ciudadanos. Incluso costó vidas el llegar a un instituto autónomo que no necesitara del gobierno, que pudiera organizar a los ciudadanos, que ese es el gran mérito del INE. Organiza a las vecinas, a los vecinos, para que ellos se encarguen de contar los votos, de recopilarlos y contarlos. Ese movimiento ya costó un poco más de un cuarto de siglo. Y lo que nos está poniendo la Cuarta Transformación, por un asunto exclusivamente dinerero y falso, es que regresemos al estado anterior, donde el partido gobernante, antes se llamaba PRI, ahora le dicen Morena, a través de sus manejos busca perpetuarse. No en la siguiente, porque en la siguiente es altamente probable que Morena la gane, incluso con el IFE como está. Con el no INE tendría como que está. preocuparse por una reforma político-electoral. Pero sí puede ser el INE un regulador de la temperatura entre las mismas fuerzas de Morena. Es decir, va a ser una institución que necesite, organizada a la imagen y semejanza del presidente, para los conflictos internos, no para el servicio del país. Y eso es lo que tenemos que defender, el principio de que sea ciudadano, el principio de que no dependa del gobernante en turno, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Eso costó mucho, lo conseguimos y hay que defenderlo. Yo creo que salir a las calles es un magnífico recurso. Hay que salir el 13 y decir, no le muevan, que hay que hacerle cambios sin duda. Tampoco podemos pregonar que no se toque, porque sería un autoritarismo de otro símbolo. A final de cuentas, las instituciones se tienen que ir poniendo al día.
En Brasil los resultados estuvieron más rápidos, simple y sencillamente porque ahí hay urnas electrónicas. Aquí convencer a los partidos de pasar a las urnas electrónicas cuesta muchísimo esfuerzo, porque no perdamos de vista que en el INE también participan los partidos y que al menos un 30% de su presupuesto va a los partidos políticos. No es un dinero para que los consejeros ganen mucho. Sí, pareciera que todo el presupuesto es del INE, ¿no? Y tendríamos que ir desmenuzando cuánto le dan a Morena, por ejemplo, es un dineral. Deberían de comenzar con aquellos recuerdos de si Morena destinó parte de su presupuesto para entregarlo, ¿no? Tenían el compromiso, ¿no? Muchos morenistas de tomarlo literal y depositarlo. Lo que propone el presidente, y la gente lo tiene que entender, es que ahora todos los puestos en el INE sean de competencia electoral. Y eso implica tener personajes que quieran ser consejeros y que tengan dinero para hacer una campaña por todo el país para ganarse el voto. Ese dinero no va a salir del gobierno. ¿De dónde va a salir? Ya lo decía Guillermo. Corremos el riesgo de que el crimen organizado avance si pero no blindamos sale ya, esta institución. pero no sí, sale pero ya. Imagínate que los consejeros van a ganar el voto merced a ese dinero, cuando ahorita no es así. Es abrir más la puerta. Así es. Es abrir más la puerta. Es abrir más no, la puerta. no quiere decir que no suceda, pero es abrir más la puerta. Que no sucede aquí y en muchas partes del mundo, pero aquí no solo, el peligro está en que ya podemos ver el crimen organizado con control territorial específico. ¿Por qué no control de las instituciones a partir de esto? Tú sé candidato a consejero electoral, yo te pongo el dinero y luego platicamos. Sí, y también recordemos que esto reformas a nivel constitucional y lo hemos platicado aquí, ¿no? Es decir, sí se necesita una mayoría significativa para que pueda pasar a nivel constitucional. Nada más ni nada menos son 18 artículos los que sufren modificación, entre ellos cambiar no solo de nombre sino de estructura al INE por el INEC, que ahora ya no solamente va a ser Instituto Nacional de Elecciones, sino también de consultas. Un tema de reducción de porcentaje para la revocación de mandato, para que sea vinculatorio. La propuesta es 33% y no 40%. Un tema importante que es el voto electrónico, que ya urge que migremos para allá, ¿no? Y que algunas entidades federativas tienen buenas prácticas en ese sentido. Uno de ellos es precisamente Jalisco y Estado de México y otros Coahuila. Uno de los golpes, Lucía, importantes es que anularían los institutos electorales de los estados. Voy para allá. los soples. Otro más es la eliminación Exactamente. de los soples, ¿no? Que ahí me parece que definitivamente hay mucho que poner atención en los soples, porque fíjate, yo creo que contrario a lo que se ha dicho Los soples sobre... son los institutos Exacto, electorales de los estatales. El IEP, el Instituto Por Electoral ejemplo, de Participación en el Ciudadana caso del de Estado de Jalisco, Jalisco. cada uno de los institutos tiene su propio nombre en las 32 entidades federativas. Me parece que ese punto es importante observarlo, pero además cuando se habla de la reducción, denominemos INE o INEC, como pretende el presidente de la República, me parece que vamos por la vía equivocada. Yo creo que más bien se va a fortalecer en cuanto a presupuesto, porque la intención es que el INEC sea quien desarrolle todas las elecciones a nivel federal. Incluso ya se pronunció el presidente de la República comentando que le vendría muy bien o le parecería muy bien que Bartlett fuera el titular del INEC, ¿no? Entonces, justo en esta parte, ¿no? En donde nos regresa, así históricamente, a los años al Jurassic en donde él se ha vivido, ¿no? En este tema, pero en muchos otros más, ¿no? Entra, por ejemplo, el tema también de los tiempos en radio y televisión, de incrementarlos a 30 minutos diarios, ¿no? Pero el tema particularmente de la reforma es justo tener atención en los puntos que podrían perjudicar el sistema democrático. Insisto que las reformas siempre son, digamos, hay que recibirlas, ¿no? Y que todo puede ser perfectible en el tema de instituciones, es decir, tampoco cerrarnos a toda la propuesta, pero hay puntos en los que tenemos que poner especial atención. Y uno de ellos es la eliminación de los soples, y uno bueno es el tema presupuestario para partidos políticos. Pero yo creo que Exactamente. sabes que no es el momento, porque luego también es cierto que tendríamos que estar abiertos al diálogo en torno a una reforma. Pero dada la intencionalidad detrás y el momento, también esto es un poco tramposo, porque de alguna manera el foco, no se nos olvide, el foco es el INE, es debilitar al árbitro. En términos futbolísticos es en lugar, y ahora que se acerca el Mundial, En Qatar. a quien le gusta mucho el fútbol, pues efectivamente lo que queremos es certeza en un juego. Y el juego está a la mitad del camino, y tenemos un árbitro que ha dado resultados. Ahora imagínate que resulta la porra es la que pone al árbitro. Ese es el tema. Entonces, claro, va a responder ese árbitro digamos, a lo popular, pero no necesariamente a lo que toca en democracia. Por eso decía yo que lo de las encuestas puede ser una gran trampa aquí.
Yo también celebro que la gente salga a la calle el 13, ¿eh? Me parece muy relevante porque además en democracia hay que opinar, hay que discrepar, hay que participar. Y por eso el presidente utiliza estos calificativos o adjetivos muy agresivos, ¿eh? El ver a un jefe de Estado llamando hipócritas a la gente, clasistas, racistas, pero claro, en el fondo el presidente vive de la polarización. Porque entonces él dice, no, yo me voy a ir a pasar el día de mi cumpleaños, creo que voy a estar en Palenque. Que salgan, es más, que lleguen al Zócalo. Yo no voy a estar. Ese tema, yo no voy a estar. No, y además está lleno de vallas. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay tema que pueda llegar más allá de las vallas. Vale O sea, la pena intocable, ¿no? la apuesta por el INE. Claro, no basta el tema, no lo toquemos, coincido también con Augusto. Pero sí, yo invitaría sobre todo a los más jóvenes, que en realidad a veces no se percibe del todo lo que ha significado una institución con esa fuerza. Iván. Bueno, también habría que analizar aquí hasta dónde realmente el PRI está dispuesto a cruzar esa línea, ¿no? Me parece que para el PRI cruzar esa línea ya es un punto sin retorno. Evidentemente el tema de la Guardia Nacional fue algo que cimbró, que ha generado, me parece, todas estas dudas, pero todavía hay muchas historias por contarse respecto a este tema. No me parece que en el PRI, o al menos una buena parte del PRI, esta idea de aprobar la reforma electoral esté en su pensamiento. Yo coincido contigo, Iván, pero justamente no nos quedemos viendo desde la tribuna qué puede hacer el PRI, qué no puede hacer el PRI o cualquier otro partido. Salgamos a la calle, escribamos a nuestros representantes, ahí están los correos electrónicos, inundémoslos, porque sí es un cambio mayúsculo y lo vamos a resentir a partir de 2024 y después, porque además sería decir, no me importa lo que los ciudadanos piensen, voy a hacer lo que según yo es lo mejor, porque todos los demás, todos los que no coincidimos con su reforma, ya lo dijo, o somos racistas, o somos clasistas, o somos hipócritas, o las tres. Ponte la cachucha que quieras. O las tres. Antidemócratas totalmente, ¿no? Es interesante obligar a que se pronuncien previamente como pasó en la reforma eléctrica, que eso fue muy fuerte. El ver a los legisladores tomando partido desde antes en una postura pública, pero fue consecuencia de la presión de la sociedad, y eso es muy sano. Yo creo que aquí hay que elevar el costo político, yo me atrevo a decir, para aquellos que van a pugnar por un INE, si es que le podemos llamar así todavía, que nos regresen el tiempo, literalmente a la prehistoria política para el régimen hegemónico. A ver, que no se nos olvide que en México llegó a haber fraude electoral muy severo y que podemos transitar en un campanazo brutal al mismo formato del fraude. Y yo creo que no queremos eso. A mí se me hace muy triste que a estas alturas, con el desarrollo que tiene México en temas democráticos, estemos arriesgando la oportunidad, sí, de reformar electoralmente a México, que sí le hacen falta muchas reformas y hace falta revisar los reglamentos de cómo se colocan, por ejemplo, los candidatos en lo local, y Jalisco es ejemplo de que tiene que reformarse y cambiarse esos procedimientos para, por ejemplo, en el tema de la paridad, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos ahorita poner en la mesa que se necesita reformar y cambiar, y que debido a esta narrativa del presidente López Obrador estamos arriesgando o estamos dejando ir esa oportunidad. La posponemos nada más. Yo coincido con Diego, quizá no es el tiempo de una reforma electoral de gran calado por todo lo que está en juego, pero no quiere decir que cancelemos la posibilidad de reformar una vez pasada la elección del 24. Por lo pronto, lo que está en juego son los grandes principios que le dieron vida al INE, los grandes principios que nos colocaron en la democracia electoral, porque hay otros espacios de la democracia que siguen quedándonos a deber, pero en la democracia electoral no estábamos mal. Yo no quiero ver a una oficina de la Ciudad de México venir a organizar las elecciones de Gilotlán. Exacto. No hay las condiciones. No, bueno, Gilotlán de los Dolores. Me parece que a nivel internacional es un ambiente de mucha pesadumbre sobre la democracia. Estamos por ver lo que va a ocurrir en Estados Unidos, pero una buena parte del Partido Republicano cree que hubo fraude en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, y a partir de eso van a tomar revancha en próximos días. No es una buena época para la democracia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Me parece que hay mucha desconfianza hacia las instituciones y podríamos tocar el tema de Brasil, que la están pasando también muy mal después de su proceso electoral. Pero bueno, tema para otra ocasión. Sí. Vámonos a la pausa, y ya que regresemos vamos a hablar de esto, bueno, para cerrar muy contentos todos con lo que será la posible y casi efectiva aprobación a la reforma a la ley del trabajo para tener más vacaciones, mexicanas y mexicanos con más vacaciones. Al regresar.
Bueno, ya estamos de regreso en Periodismo en Plural, Vacaciones Dignas. Una de las personas que propuso esto en el Legislativo Federal fue Patricia Mercado. Así que, sin duda, le agradecemos, por supuesto, muchos y muchas el hecho de que, transcurriendo el primer año, comience la cuenta de vacaciones. En lugar de 6 días, que era lo que se tenía establecido, se tiene todavía porque no entra en vigor esta reforma, todavía hace falta que los diputados la aprueben. Se va a 12 días y esto es fabuloso, es cambiar la percepción de cómo es que merecemos y cómo debemos de disfrutar de nuestras vacaciones, Guillermo. A ver, sin duda es una buena noticia. Luego hay cosas que analizar en la letra pequeña del tema, pero claro, es algo positivo. ¿Quién no va a querer, cara a la igualdad de las personas, el respeto, el no estrés, el equilibrio de vida, el combinar el ocio con el trabajo? En fin, a ver, es positivo y por lo tanto el tema va a pasar. En lo tocante al Senado, por ejemplo, no hubo una sola persona que se oponga a esta iniciativa, que es cierto que la propone Patricia Mercado, pero que han venido impulsando muchos a lo largo del tiempo. Es un tema que llega tarde, pero qué bueno que llega. Ahora, yo simplemente diría, yo creo que esto va a pasar, va a transitar positivamente en favor de los trabajadores, pero yo le apuntaría a 2 cosas, no como escepticismo, pero cosas a vigilar. Esto tiene que ir acompañado de un cambio cultural que la ley lo puede facilitar importante. ¿Por qué? Porque efectivamente somos un país en donde se trabaja muchas horas pero no se trabaja bien, en donde no somos productivos y claro, el mayor descanso puede abonar a la productividad. Somos un país en donde la gente que está trabajando no se va si el jefe o la jefa sigue ahí. Es decir, nos condicionan, y me atrevo a decir que a veces como nos autosometemos a un régimen de esclavitud en el trabajo. Y efectivamente hay que trabajar mejor, yo diría trabajar menos para poder convivir con la familia, poder gozar del ocio y demás. Hasta ahí todo suena también bien y me parece que hay que promover un cambio cultural. También hay que decir que hay un porcentaje muy importante de mexicanos, 53% de las personas que trabajan, que lo hacen en la informalidad. Por lo tanto, esas personas no van a gozar de esta prestación de los 12 días y los 2 días que se acumulan cada año. Es más, muchas personas en el país tienen 2 o 3 chambas y no tienen descanso. También hay que decirlo. Y voy a un tema todavía más grave, que quienes trabajan, por la pobreza que hay de salarios, la pobreza que vivimos en el marco del mercado laboral. Entonces, claro, una persona así tenga 25 días de vacaciones, si no tiene un buen ingreso, pues la pregunta, ¿y qué va a hacer? Cuando más se va a deprimir en todo caso es en su ocio. O va a buscar otra chamba. O va a buscar otra chamba porque va a tener que equilibrar. Entonces, en resumen, en mi punto de vista, qué bueno que se dé, qué bueno que tratemos mejor a las personas en el sentido de descansar. Ojalá también exista un compromiso a tener un mínimo de salario que, acorde al informe que se presentó hace algunos días, tendría que estar en mínimo 8,500 pesos libres. Si no entramos a ese umbral de salario, ya podremos tener 2 meses de vacaciones, que seguiremos en un esquema muy paupérrimo para muchos mexicanos. Las horas de trabajo, en Chile, por ejemplo, acaba de aprobar que de manera progresiva, en 5 años va a llegar a un no máximo de 40 horas trabajadas a la semana. Eso significa que podrías tener jornadas de 7 horas y completar tus 40 horas el sábado, por ejemplo, con una jornada mucho más reducida. ¿Será que ese es el camino a seguir, lo que está haciendo Chile, por ejemplo? Y que esto que estamos viendo a lo mejor es solamente un pequeño paso. Bueno, aquí Carlos Slim lo ha propuesto varias veces, la semana de 4 días, ¿no? Reducir un día de trabajo. Yo creo que hay muchas cosas culturales que cambiar, tanto en los trabajadores, las trabajadoras, como en los dueños de empresas, ¿no? A final de cuentas, quien se paga las vacaciones es el mismo trabajador, que con su trabajo acumuló méritos suficientes para decir, vas a tener 12 días. Luego de 365 vas a tener 12 días. Sigue sin ser una maravilla, pero es un gesto, porque lo que el mundo del trabajo lo que ahora reclama es creatividad y lo que llaman los especialistas las habilidades blandas. Más allá de lo que seamos capaces de hacer con una técnica, nos podemos comunicar, tenemos la paciencia para relacionarnos con los demás, podemos trabajar en equipo. Y eso no te lo da los trabajos de 12 horas al día. Eso te lo da la posibilidad de ir y venir a una vida mucho más ancha que solo el trabajo.
la posibilidad de querer estar con los demás, la posibilidad de querer construir con los demás lo que Jalisco y el país necesitan, que es empleos con talento, empleos de gente talentosa, no que haga cosas estrictamente mecánicas o en el peor de los casos, que esté sentada en una silla determinadas horas y eso sea la constancia de trabajo. Me parece que necesitamos algo más. Y si el país necesita, y la seguridad está en medio de todos los temas, es un tejido social mucho más fuerte, no va a suceder con todos metidos en las oficinas o en las fábricas o en las escuelas. Necesitamos que ese tejido social se fortalezca en el ocio, se fortalezca en el uso del espacio público, no solo subidos en un camión, en el uso del espacio público, incluso del recorrido de la casa a la tiendita para ir a comprar un pastelito porque no tienes para unas vacaciones dignas. Eso ya te cambia el ambiente. Creo que es un buen paso, es reconocer que necesitamos un cambio cultural y sí, las leyes lo facilitan. Hace no muchos años ponernos el cinturón de seguridad era una cosa impensable, lo escondíamos. Llegó una ley, lo obligó y ahora nos sentimos inseguros de no ponernos si no ya nos lo hacemos ponemos. sin Así que la pensarlo, ley es ¿no? un buen paso para esa dignidad, que es para las vacaciones, pero sobre todo es para las personas que son capaces de hacer algo con su tiempo libre, de decidir por sí mismas su tiempo libre. Me parece que es un gran paso, al grado que aquí, y lo usamos de broma muchas veces, las vacaciones solo son tal si dices las merecidas vacaciones. Y no debería ser. Como ¿no? pidiendo perdón, me las voy a Sí, tomar. es que son merecidas, oye, son tus vacaciones, si las mereces o no, ese es otro asunto. Yo Pero tenemos que anteponer el adjetivo merecidas, porque si no, estamos faltándole a quién sabe quién, pero estamos faltando. Yo preguntaba a los diputados, las diputadas, bueno, tienen muy entendido lo que son las vacaciones, ¿no? Muy Vacaciones inmerecidas dignas. vacaciones. Muy merecidas, muy largas y muy frecuentes. El tema es que después de que volvimos de la pandemia a esta nueva realidad, que la pandemia no ha terminado, pero yo creo que en lo cotidiano ya terminó, en nuestro ir y venir del día a día, ¿no? Ya entras a una tienda a comprar el panecillo en la esquina y lo haces sin cubrebocas, ¿no? Se reveló que había un nivel de depresión, que había un nivel de soledad, de ansiedad, que quizás el trabajo en casa pudiera ponernos otra cara de cómo disfrutar del estar en casa, de estar en otra dinámica que no es esta de las grandes ciudades. Estas vacaciones dignas, este duplicar de 6 a 12, vendrá todavía a amortiguar un poquito más de esto que sucedió con la pandemia, de tanta depresión, tanta ansiedad en la gente, Lucía. Sí, seguramente sí. A ver, lo que decíamos, es una buena noticia, porque además déjenme decirle un dato súper interesante. Desde 1970 no se volteaba a ver los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que justo regulan el tema de las vacaciones. Entonces, desde 1970 hasta el 2022, alguien voltea a ver y dice, oye, necesitamos más vacaciones. Medio siglo después. Así es. Y entonces, además, lo que ya se ha dicho aquí, México es uno de los países en donde más número de horas se trabaja, 2.255 al año. Pero además, esto no nos implica productividad, ¿no? Ya lo decíamos. Y solamente en cuestión de horas nos comparamos, por ejemplo, con China y Nueva Guinea, ¿no? Que tienen obviamente diferentes condiciones, pero frente a eso, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, están mejor en otros países en materia de vacaciones. Colombia, Chile, ya lo decías tú, que ya van mucho más aventajados en ese sentido. Y en materia legislativa siempre Chile ha sido un referente, a pesar de ser un país pequeño en relación a México. Y, por ejemplo, Guatemala, que otorgan ya 15 días. Pero frente a eso, por ejemplo, Uruguay y Panamá tienen de 20 a 30 días. Es decir, México iba ya muy atrás de estos países que son de Latinoamérica, que tienen un contexto más complicado que México, ¿no? Y también hay que decirlo, a ver, México normalmente no legisla porque sea muy propositivo, ¿no? O porque digan, ay, mira, que necesitamos esto en materia de legislación, ¿no? Hubo una recomendación importante de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que dice que lo ideal sería que por lo menos existieran 18 días en México. Entonces ahí hay una recomendación, pero adicional a eso, la OCDE también dice, ¿no? México, por ejemplo, es importante que tenga más vacaciones, y otro dato importante es que en México el 46% trabajamos más, por ejemplo, que en Bélgica, y el 33% en relación con Brasil. Entonces, un poco sí
surge de la legislación interna, local, pero viene de una recomendación y normalmente nos dirigimos a una presión internacional. Y entonces, en ese sentido, también hay que decir que solamente va dirigida al 50% de la población, ya más o menos lo refería Guillermo, pero más allá de eso, porque recuerden que el 123 constitucional tiene dos apartados. El apartado A y el apartado B, ¿no? Entonces el apartado A se refiere pues a las personas que trabajan, digamos, en la iniciativa privada, pero el apartado B es para personas servidoras públicas. Entonces solamente le aplica el apartado A. Hay que decir que también que el apartado B tenía más beneficios que los que trabajan en iniciativa privada. Por ejemplo, tienen 20 días, cada 6 meses tienen 10 días y luego transcurren 6 meses y otros 10 días, de tal forma que se les hacen más o menos 15 y 15 se iban a 30. Hay dependencias que se llevaban los 15 días de Semana Santa, Pascua, y se llevaban Navidad. los 15 días de Navidad, Año Nuevo. O sea, el Congreso del Estado particularmente, ellos que se toman puentes, se amplían vacaciones. Y dependencias del gobierno también. Acaban de entrar a su periodo legislativo y enseguidita luego toman vacaciones. Ahí está, como hay también en ese tema que no hay límites desigualdad. de días para poderte tomar Y hay vacaciones, ¿no? Acá te tienes ¿no? que esperar el año para poder, al menos que sea un permiso y que te adelanten vacaciones, ¿no? Sí. Y te empiezan a recortar. Pero va a abonar a un mejor ambiente laboral y sobre todo mayor productividad en México, que es lo que necesitamos, Iván. Mira, de entrada es una buena noticia que las fuerzas políticas, al menos en este tema, se pongan de acuerdo. En segundo lugar, bueno, nos movemos en un terreno tan irregular en todos estos temas laborales que, bueno, habrá que ver si los patronos realmente están dispuestos a cumplir con todas estas cuestiones de que, bueno, 12 días al primer año y después 2 días por cada año trabajado hasta llegar a 20 días en total. Y posteriormente cada 5 años se va incrementando 2 días más. Parece fácil, parece sencillo, pero como aquí lo han expresado mis compañeros, hay muchas dudas por el tema de la informalidad, por la mala calidad de vida que tiene la ciudadanía en México. ¿Cuánto tiempo que tenemos que pasar en la calle, simplemente en el transporte público, para poder llegar al trabajo, para poder llegar a la casa? ¿Cuántas horas se tiene que pasar en un vehículo? Entonces, suena algo en teoría bien, pero bueno, es más complejo el tema de cómo vivimos y la calidad de vida que tenemos, cuánto tiempo realmente hay, por ejemplo, personas, ya lo comentaba Augusto, que pasan una gran cantidad de horas sentadas en una oficina, pero hay, por ejemplo, de estos repartidores de apps que pues literalmente se la juegan, ¿no?, entre las calles, y vemos una gran cantidad de accidentes. Entonces tenemos un panorama laboral bastante complejo, ¿no?, raquítico, diría yo, y eso de alguna forma pues también afecta, ¿no? Fíjate, ahorita que hablabas de los repartidores, ¿no? O sea, se pusieron en boga con la pandemia, ¿no? Muchos entraron a trabajar y no tienen prestaciones. Ya hay un sindicato a nivel nacional de jóvenes. No son estos sindicatos que conocemos de hace 100 años, ¿no? En México. Son jóvenes que desearon y se reunieron para formar precisamente la representatividad de estos repartidores que andan en moto y que no tienen absolutamente nada de prestaciones. Sin embargo, la industria de pedir de que todo te llegue a través de una motocicleta creció tanto, y no así los derechos laborales. Son parte clave de una cadena, efectivamente, que no tienen nada, se la juegan todos los días. Por tanto, lo de las vacaciones es una parte del engranaje del circuito laboral que es muy amplio y tiene que ser integral. Mejores salarios, prestaciones, la seguridad social para los trabajadores. Es decir, hay personas que si enferman no tienen ningún futuro. Es decir, si enferman dejan de producir evidentemente y viven al día. Entonces me parece que hoy, que también algún encuadre que le quieren dar los políticos, ya casi estamos como Dinamarca. No, bueno. Y estamos descansando como lugares. No, a ver. Es un paso importante, aplaudible, plausible, pues, pero me parece que hay mucho terreno por caminar al respecto para cuidar a los trabajadores, mejorar los salarios y velar por ellos integralmente. Sin los trabajadores no hay empresa, es lo que hay que entender. Hay que dejar de lado ese de cuánto es lo mínimo para ver cuánto es lo más que se puede hacer por ellos. Lo curioso es que para los trabajadores jóvenes ahorita pesa más, y nosotros lo estamos viendo, el tiempo del que pueden disponer de ocio que decirle vas a tener prestaciones. Es un gancho más atractivo para ellos, decir vas a tener más tiempo para ti que decirle, no, es que piensa que tienes el IMSS y ni siquiera lo considera. Pero eso para el que tiene la vida resuelta, que efectivamente el ocio... No. Pero fíjate, hay muchas personas que tienen ocio pero lo ocupan chambeando.
Porque el que tiene la vida medianamente resuelta efectivamente puede estar en ocio, pero eso de ocio es muy relativo. No. Los jóvenes quieren tener tiempo para... Pero sí, pero ¿sabes ese por qué, chavo no Augusto? para otro trabajo. Tiene Pero que ver ese con que chavo no vieron beneficios en las Así es, generaciones claro, anteriores, ¿no? claro. O sea, Claro. yo lo pongo un Claro, poco en redes, pero no ¿no? los hay. Y Así la de- movilidad que tienen los jóvenes, Claro, eso no es se los paga totalmente nadie. diferente, claro. Pero bueno, digo, Pero hay ese que pensar chavo- a futuro, a pero ver ese chavo cómo van come en a... casa de sus papás muchas veces. No necesariamente. No, muchas veces sí. Yo creo Y te que voy a la decir una cosa, mayoría el no padre de familia andan, joven, pero sí el padre con de la familia joven que cartera tiene que en mantener blanco. algunos hijos, te aseguro Sí. que su escenario es muy distinto. Yo creo que- Efectivamente hoy pesa el ocio, pero también pesa y depende de la condición particular de cada quien. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Pues pendiente de que aprueben, por supuesto, esto y ya entren firme para el año 2023 estas vacaciones dignas. Guillermo Velasco, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Iván Arrazola. Gracias. Lucía Almaraz. Gracias a todas y a Augusto Checo. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, gracias por acompañarnos. Que tenga excelente noche.